Hablemos de la aprobación de la reforma al Poder Judicial con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Jimena Villicaña, activista por la oposición, Gracia Alzaga, analista política, y Laila Manilla, representante de los jóvenes a favor de la reforma judicial. Bienvenidas. Gracias, Pedro. A ver, bueno, comencemos por esta sesión maratónica de más de 18 horas que se dio en la Cámara de Diputados, sede alterna, luego de las protestas que también hubo. Jimena, tú incluso estuviste ahí. Cuéntanos lo que viviste. Allá estuvimos, Pedro, pues muy lamentable. A final de cuentas, Morena quiere reformar la Constitución en lo oscurito, sin apertura al diálogo. No recibieron estudiantes, no recibieron a trabajadores del Poder Judicial. Por ahí circuló un tuit de Ricardo Monreal en donde decía que un Congreso rodeado de policías pues se parecía a una dictadura, y vimos cómo el Congreso estuvo lleno de policías encapsulando a estudiantes y al Poder Judicial. Por eso nos fuimos a la sede alterna, una jornada muy larga en donde prácticamente no hubo apertura al diálogo por parte de Morena, la mayoría, y pues al final de cuentas a la oposición nada más le restó dar argumentos sólidos con la finalidad de que hubiera legisladores dentro de la bancada de Morena que pudieran entender por qué esta reforma es tan nociva y quizás así dejar de querer ser serviles al presidente de la República. Desafortunadamente no fue así, la reforma se aprobó, pero tenemos todavía la esperanza del Senado, donde no tienen mayoría calificada, y estamos seguras y seguros que vamos a dar la batalla y esta reforma no va a pasar. Gracias. Bueno, decir que estamos profundamente contentos porque se respetó la voluntad del pueblo, porque el pasado 2 de junio hay que recordar que 36 millones de personas votaron para pues reforzar esta confianza que se le dio en el 2018 a un proyecto de transformación. Decir que la oposición en estos últimos días ha usado el argumento de que se hizo lo oscurito, cuando hay que recordar que la reforma al Poder Judicial se propuso desde hace muchísimos meses. Y me atrevo a decir que inclusive a partir de julio fue que se abrieron los 9 foros que fueron regionales, y que en esos 9 foros participó tanto Morena como la oposición y el Poder Judicial. Y a partir de esos foros fue que se hicieron por lo menos unas 100 modificaciones a la iniciativa. Es decir, que el día de hoy se atrevan a decir que Morena cambió de sede porque no quiere darle la cara a la ciudadanía, cuando lo único que estaba haciendo era no darles motivos a la oposición, o en este caso a los manifestantes, que ahí me parece, antes de que me digan cualquier cosa, totalmente legítimo que se manifiesten, porque están en todo su derecho, porque no vivimos en una dictadura, ¿para qué? Para que evidentemente puedan expresar lo que sienten y lo que están diciendo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que finalmente se cambia de sede. ¿Para qué? Para que se pueda votar una iniciativa que ya estaba profundamente discutida y profundamente debatida. Ahora nada más que sigue, pues que se pase al Senado, y que después de esto pues ya veamos qué sucede en los congresos locales. Sofía. Yo, igual que muchísimas otras personas, creo, ¿no? Sería lo lógico, estoy a favor de una reforma judicial. A mí lo que me sorprende es la prisa con la que se aprobó ahora en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la prisa? Punto número 1, porque incluso habían legisladores de Morena y aliados que no sabían en su totalidad de qué iba la reforma. Por ejemplo, tuvimos a Patricia Armendáriz poniendo en Twitter que la reforma no incluía a los jueces sin rostro, cuando claro que sí lo incluía. Tenemos a Sergio Mayer comiéndose unos tacos diciendo que esto era una reforma al poder legislativo. Tenemos a María Damari Silva diciendo que pues se tiene que aprobar esta reforma porque finalmente hay mucha corrupción en las fiscalías, cuando la reforma no trata el tema de las fiscalías. Claro que se tiene que aprobar una reforma, pero es extraña la prisa que le dieron. Daría una analogía rápidamente, como un niño que sale de la escuela y tiene muchísima hambre, su mamá le da un caldo de pollo y entonces se lo come tan a prisa que se quema la boca. Tienen el riesgo de quemar esta reforma, que sí es necesaria una reforma, pero tienen el riesgo de que, como hubo diversas irregularidades denunciadas por la oposición, que entonces la Suprema Corte tenga de dónde echar para atrás la reforma, y eso sería un pleito muchísimo mayor. Laila. Pues primero, la compañera que participaba al principio decía que se quiere sesionar en lo obscurito, ¿no? Más bien, yo preguntaría, ¿quién aprobó sesionar en sedes alternas? La respuesta dice 2006 y PRIAN. Además... ahorita también. Además, no, o sea, estoy haciendo la pregunta genuinamente. ¿Quién aprobó la posibilidad de sesionar en sedes alternas? Y bueno, yo creo que las mayorías que hoy ostenta un partido político tienen que ver con que un electorado, una ciudadanía, decidió que esa era la alternativa política que quería. Primero, contestarte,
Pues a ver, a mí no me importa, y lo vengo diciendo en todos los programas, yo no soy responsable de lo que hizo el PRI en el pasado, pero no, en el Senado, Morena en el Senado aprobó que se sesione en una sede alterna también esta sesión que van a tener discutiendo la reforma del Poder Judicial. Entonces, qué lamentable que se escuden de los fantasmas del pasado y lleguen y hagan lo mismo, que ha sido lo que ha hecho el presidente, ¿no? El presidente se convirtió en todo lo que juró destruir. Que ahora acá en el Senado les falta un voto o una ausencia. Y justamente aquí... O una ausencia, exacto. Ya estaba enfermo Pero no tienen por qué... Pero no tienen por qué ausentarse. Igual que Cordero. No tienen por qué ausentarse. Y así, también quiero decir, les dio la mayoría el pueblo. Sí, Morena ganó con mayoría con respecto a la oposición, pero no les dieron mayoría calificada. Que el Tribunal Electoral les haya cedido una mayoría calificada ilegítima, claro, porque los premiaron con su regalo de ampliarles el mandato hasta el 2027, no nos sorprende la elección del Tribunal Electoral, pero no les dio la mayoría calificada. No es posible que un 54% de los votos pase a ser un 74%, hay una sobrerepresentación. Pero entonces no tienen mayoría calificada en el Senado, y aquí la exigencia a las y los senadores de oposición, que finalmente, así como Morena dicen que tienen el mandato de cumplirle a la gente que pidió el plan C, bueno, ustedes senadores y senadoras del PAN, PRI, MC, tienen la convicción y tienen la obligación de cumplir a sus electores que estaban en contra de estas reformas. Por algo no tienen la mayoría calificada, esperemos que no pase en el Senado. Y otra cosa quiero decir, coincido en que hace falta una reforma al sistema de justicia en nuestro país, pero poniendo un ejemplo en materia penal que se ha comentado aquí en el programa, se cometen 30 millones de delitos al año en este país. De esos 30 millones, solamente el 10% se denuncian, a 7% se le abre una carpeta de investigación, y de ese 10% denunciado, únicamente el 3% llegan a jueces y magistrados. El problema no está con los jueces y magistrados. Okay. Y si ahí estuviera el problema, que dicen que esta reforma es para evitar la corrupción y para dar legitimidad a jueces y magistrados, ¿qué legitimidad tenía Enrique Peña Nieto, que ustedes señalan que fue electo mediante voto popular? ¿Por qué tenemos entonces corrupción en alcaldías, en gubernaturas, en Cámara de Diputados? Es un sinsentido esta reforma. Coincido con la diputada de Morena que decía que las fiscalías hacen un muy mal trabajo. Coincido, entonces reformemos las fiscalías, los ministerios públicos, los policías. Ahí está el verdadero problema de justicia en este país. Gracias. A ver, decir que fue una sesión pública, nadie sesionó en lo oscurito, todas y todos pudimos haber visto la sesión, que era totalmente pública y transparente, y únicamente se cambió de sede. ¿Para qué? Para no caer en las provocaciones de personas que estaban violentando inclusive a las y los servidores públicos que estaban llegando al recinto. Recordamos a la vocera de las y los trabajadores del Poder Judicial, que empezó a golpear a una asesora legislativa para que no entrara al recinto. Lo único que se hizo no fue sesionar en lo oscurito ni pasarlo para que nadie viera, porque todas y todos estábamos conscientes en este país, la gente que votó y no votó por Morena, que se iba a votar en otro lado por la simple y sencilla razón para no caer en ninguna provocación. Y eso no se lo quiero aclarar a las personas que están aquí presentes, sino a las personas que nos están viendo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que quitemos esa narrativa que trata de imponer la oposición, así como la narrativa de la sobrerepresentación. Aquí no fue ninguna medallita al Tribunal o al Instituto Nacional Electoral. Únicamente lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue interpretar como se ha hecho desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? A causa de una reforma que también fue del PRI. Entonces, estamos hablando de que no es que no queramos tener mayoría o que lo que hizo el tribunal fue interpretar a favor de Morena. No, lo único que se hizo fue una interpretación aritmética, y que esa interpretación aritmética atendía a ¿qué? A un mandato de una ley. Ahora, dame chance porque yo te dejé terminar. Entonces, déjame nada más decir que, claro, aquí también le quiero decir a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que es importantísimo una reforma a las fiscalías, y no por el hecho de que en este momento se esté legislando. ¿Para qué? Para atacar un problema que también es de raíz. Es decir, el Poder Judicial, tanto el federal como el local, que también se va a tocar el local en esta iniciativa, pues atiende a ¿qué? A una demanda histórica del pueblo. Atiende a ¿qué? A que los jueces, claro que son corruptos. ¿A qué? A que los jueces, claro que tienen discrecionalidades. A que los jueces, los magistrados y los ministros tienen unos salarios excesivos. ¿A qué? A que el Consejo de la Judicatura no se ha dedicado a sancionar a los jueces que cometen estos delitos, y también no se ha dedicado nada más, déjame terminar, ¿a qué? A combatir la corrupción que existe dentro del Poder Judicial. ¿Y la corrupción se elimina votándolos? Gracias. Hay una iniciativa mucho más hubo corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue electo mediante voto popular. Mucho más profunda. Hablemos del Consejo de la Judicatura. Vamos con Sofía, adelante. Yo tengo una pregunta muy sencilla para Gracia y para Laila. Sí. Nosotras que estamos en este momento en la Ciudad de México, que en teoría votaríamos en la Ciudad de México por nuestras juezas, magistradas, ¿cuántas boletas tendríamos que llenar y cuántas candidaturas tendríamos que analizar? Por ejemplo, una persona que vive en alguna alcaldía de la Ciudad de México.
Yo primero quiero... No sé si me puedan responder. Yo primero quiero retomar lo que decía la compañera de los fantasmas del pasado, porque además hubo mucha discusión allá y creo que muy poca acá. Efectivamente, ese fue el México que heredamos en el 2018 y yo creo que está mal. Creo que el Poder Judicial es injusto, por eso estamos a favor de la reforma al Poder Judicial. No solo injusto, además corrupto e inepto. Tenemos el 99.1% de impunidad en este país. ¿Y quién es el responsable? Por supuesto, el Poder Judicial. Y hablaban ahí muy brevemente de las fiscalías, por supuesto, pero... ¿cómo barres las escaleras? El 3% de casos ¿Cómo llegan los barren, jueces? por favor, El ¿cómo 3%. barren las escaleras? Esa es la misma lógica de arriba para esa abajo. es la misma Este es lógica un- del presidente que no funcionó. Seguimos teniendo corrupción en el país, aunque a él no tenga escándalos directos de corrupción, con esa lógica de escaleras arriba hacia abajo. Y no sé eso si, no terminó la corrupción. No sé si este dato sea cierto, pero se los comento, ayer lo mencionó Damián Cepeda en esta mesa, que una persona de la Ciudad de México tendría que elegir entre 4,000 Eso había personas. escuchado, pero Son quería... 1,630, son 1,633 cargos los que se van a modificar y me gustaría también decir que son 6 candidaturas paritarias por cada cargo, es decir, 2 por cada poder, es decir, O sea, en total, legislativo, ¿cuántos escúchame, tengo? legislativo, ejecutivo y judicial, en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Ahora, en total son 1,633 cargos. Multiplicados O sea, por las 1,633 yo como más votante, los Gracia, o sea, quiero entender la reforma porque yo sí creo Claro. genuinamente que se va a aprobar y creo que las personas en general que Sofía, están viendo el programa necesitan saber cuántas candidaturas vamos a tener que analizar. Yo te contesto, son alrededor de 1,600 cargos efectivamente, como dijo Gracia, multiplicados por las opciones que vamos a tener. Entonces eso nos va a dar No, tampoco aproximadamente... decirte que, a ver, a la ciudadanía que nos está viendo, no significa que van a tener que escoger entre por lo menos 10,000, 40,000 y van a No, tener tantas mil boletas, ¿cuántas? porque esa es una narrativa Gracias, no me has completamente... sabido decir Te algo. acabo de decir Es que el problema. 1,633 tengo que depende. analizar. A ver, una por una, quiero por decir favor. algo. A El ver, problema Jimena. es que no saben ni lo que defienden y por eso ¿Cómo no me no voy a saber sorprende. lo que defiendo si te por estoy eso no me contestando? sorprende Justo que ayer en la ese es el- discusión... Ok, yo te dejé termina de terminar. hablar, exacto. Por eso no se A sorprende ver, que ayer es en la más, discusión... vamos a dejar que Laila conteste porque Bueno, ha como ya habido lo más decía, participación acá. 1,633 ministros y magistrados y jueces ahora van a ser 9, antes 11 y por supuesto también la reducción de los tiempos que están en este cargo. Ahí está el dato, no es que no seamos informados, veíamos en consignas de la marcha de los estudiantes de derecha, más bien de derecho, perdón, siempre hay Al revés. me confundo, de derecho, no de derecha. De derecha, no de derecho, venían a decir que si el pueblo se informa, la reforma no pasa, ¿no? Tratándonos de ignorantes. Y yo creo que de ahí viene, con un tinte clasista, la pregunta que hace la compañera, porque por supuesto la reforma lo ¿Por qué dice. es clasista la reforma A lo ver, dice? ese Lo dice, aspecto- aquí está solo el en ese dato, yo aspecto creo sí. que es tratar de querer decir creo que que no es lo importante sabemos. contestar. Pero A ver. que me digas clasista por hacer una pregunta que genuinamente tengo y que muchas personas tenemos. Y No lo deje que tú, contestamos. es dije importante con todo decirlo. A respeto ver. que las pancartas de la Tienes protesta razón. del 9, de las que Pero me decían el dijiste a pueblo mí. se informa, Ok, la tienes razón. reforma no A pasa, ver, vamos. quiero Vamos a una última Tienes intervención razón. cada Ok. una. Jimena, adelante. 1,600 cargos, que evidentemente va a haber diferentes propuestas, si no, no estarías eligiendo. Esos 1,600 cargos lo va a elegir entre la presidenta de la República, que hoy es de Morena, entre el legislativo, que hoy son Morena, y el Poder Judicial mañana, que Pero van a ser de dijiste que no Morena. tenemos mayoría. 1,600. En Cámara de Diputados sí, en el Senado están un voto. 1,600 cargos, multiplicados por las opciones. Eso va a darte un promedio 2,000, 4,000 Mínimo dos cargos. opciones, ¿no? Entonces, para que se pongan un ejemplo la gente que nos está viendo. En el 2024 entraron a una urna a votar entre 6 cargos por las opciones, 4 cargos por las opciones que te daban las diferentes variantes de opciones, entonces elegías alrededor entre 12 perfiles. Ahora van a tener que elegir entre 2,000, 6,000 perfiles. No es cierto. Es totalmente Ok. creíble. No es Entre cierto. 1,600 perfiles. No es cierto. Entre Y 1,600 a una perfiles. persona no le va a caer, que eso es importante, a una persona no le va a caer 1,633 boletas, son 1,633 cargos Cargos, a perfiles. nivel nacional. La gente va a tener que En la ciudad analizar entre 1,600 perfiles. 1,633. En la Ciudad de México es totalmente inviable. Y siguiendo con lo que dice la compañera, claro que hay un 90 y tantos % de impunidad en este país. Y otra vez, el 3% de esos casos en materia penal llegan a jueces. El otro porcentaje de casos, de los 10% denunciados, no llegan a jueces. Y el 90% de casos no se denuncian. Entonces Ok. el problema no está con jueces y magistrados. Por Dios, Muy bien. el problema está en fiscalía. Yo creo que sí está. O sea, ¿te parece vamos que con primero con Gracia, ¿Para luego cerrar? Sofía y luego Laila y ya Ok. cerramos, por favor. Importantísimo.
Hablamos de 1.633 cargos. Estamos hablando de 32 circuitos. A la Ciudad de México le va a tocar votar no por los 32 circuitos, sino por su circuito. Cuando estamos hablando de su circuito, estamos hablando de los jueces, los magistrados y los ministros. Es decir, ciudadanía, gente que nos está viendo, no porque ahorita en las boletas hayan votado por 12 cargos, no significa que no tengamos la capacidad, que yo creo que a partir de eso vienen los argumentos clasistas de la gente que dice que nosotras y nosotros como ciudadanos no podemos votar. ¿Por qué? Por 30 boletas, por 40 boletas, porque claro, eso implica una ciudad más politizada, una ciudadanía más informada y una ciudadanía que ahora va a votar directamente por sus jueces, por sus magistrados y por sus ministros. Y nada más para cerrar una cosa. Ahorita hablan de que sí hay que reformar el sistema, pero no así. Tuvieron muchos años. Y no digo por ti porque no eres legisladora, pero sí por quiénes, porque en este momento se opusieron y nada más eso. Jamás presentaron una contrapropuesta, jamás hicieron una contrarreforma. Y esa contrarreforma tuvo que haber venido de quienes, de quien hoy se oponen y de que hoy ni siquiera asistan a las sesiones y de quien hoy violenta ese mandato popular de 36 millones de personas. Sofía, siguiendo con lo que tú mencionabas y ya para finalizar con tu participación, mencionaba, van a ser tal cantidad de cargos y eso sí podría implicar una ciudadanía más politizada, pero no podría implicar también una ausencia mayor de las personas a salir a votar ante tener que ver qué es lo que tienen ahí enfrente y no tener que meterse en problemas? Claro, creo que va a terminar siendo de alguna manera también aleatorio. Decía Gracia, entre 30 a 40 boletas, pues en cada boleta son varias candidaturas, hay que multiplicarlo, estamos hablando de más de 100, ¿no? No soy buena en mates, pero aún así, también el argumento de que, no, es que es clasista que digas eso. Es clasista que digas eso, pues siquiera no estoy siendo clasista contra mí misma, porque a mí me parece abrumador tratar de analizar más de 100 candidaturas. Una reforma judicial es muy necesaria, pero tiene que haber más modificaciones y no se tuvo que aprobar con esta prisa. Laila. Las y los estudiantes de este país estamos convencidos de que el Poder Judicial actualmente, como está, no es justo. Y queremos reformarlo porque insistía en el dato de la impunidad que en este país. Y también estamos convencidos de que siempre es importante apostarle a la democracia, a las libertades y, por supuesto, a los derechos. La democracia implica poner a votación, a la elección de las mayorías, quien quiere que les represente, quien les juzguen. Y bueno, yo creo que es una apuesta muy importante. Pues seguiremos platicando la siguiente semana. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos.